Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos completado la parte de la vida privada de nuestro Señor Jesucristo. Empieza la obra de los 3 años de su vida pública. Empieza la autora con un apéndice que es un poco largo y lo voy a dividir en 2 lecturas. Apéndice: el pecado original. Para conocer el pensamiento de esta obra con respecto al pecado original, conviene tener presente el Génesis y reunir ordenadamente varios elementos diseminados en estos y en otros escritos de la misma autora, y sobre todo en los capítulos 24 a 26 y 48. 1. Dios creó buenos a todos los ángeles. Uno de ellos se hizo malo y arrastró consigo una multitud de otros espíritus angélicos. Lucifer era un ángel, el más bello de los ángeles, espíritu perfecto, inferior tan solo a Dios, y con todo en su ser luminoso nació un vapor de soberbia que él no dispersó, antes bien lo fomentó. Y de aquí nació el mal. En otro escrito se dice que el pecado de soberbia consistió en el deseo desordenado de ser semejante a Dios, de ser como Dios, esto es, creador. Los ángeles, que siguiendo el ejemplo divinamente mostrado con anticipación de la humildísima, obedientísima y castísima Madre procreadora de Dios, permanecieron humildes, obedientes y espiritualmente dueños de sí, obtuvieron en premio una mansión fija en el cielo de Dios. Lucifer, por su parte, y los otros espíritus soberbios, desobedientes y espiritualmente fuera de sí, fueron castigados con ser arrojados para siempre del paraíso celestial. 2. Además de ellos, Dios creó el universo que se ve y en él el mundo con minerales, plantas, animales, y todas las cosas fueron buenas. Génesis 1, 1 al 25. 3. Finalmente Dios creó a su imagen y semejanza al hombre, y de éste sacó a la mujer. Los bendijo y les dijo que fuesen fecundos, que se multiplicasen, llenaran la tierra y fuesen dueños de todos los animales. Adán intuyó y profetizó que por la mujer del hombre debería abandonar a su padre y madre, se uniría a su esposa y los dos formarían una sola carne. Los dos vivían desnudos y no tenían vergüenza de sí. Dios los colocó en el paraíso terrestre para que lo cultivasen, lo guardaran y les dio por alimento hierbas y plantas, pero no los animales, sino hasta después del pecado y del diluvio. Génesis 9, 1, 7. 4. Entre las plantas estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:9. ¿Árboles verdaderos o solamente simbólicos? ¿Árboles verdaderos y además símbolo y causa de la realidad o efectos reales? Parece que la escritora se incline por lo primero, esto es, por árboles reales con frutos verdaderos, pero con alcance también simbólico. El árbol del bien y del mal, verdadero árbol por naturaleza y estructura, era también un árbol simbólico. 5. Dios, que había permitido que el hombre comiera de cualquier árbol y planta, le prohibió por el contrario bajo pena de muerte comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. 2. Génesis 2, 16, 17. El sentido profundo de tal prohibición, según la escritora, sería este. Dios había dicho al hombre y a la mujer: conocéis todas las leyes y misterios de lo creado. No queráis usurparme el derecho de ser el creador del hombre. Para propagar la estirpe humana, bastará mi amor, que vivirá en vosotros, y sin concupiscencia, por un anhelo de caridad, suscitará nuevos Adanes. Os entrego todo, tan solo me reservo este misterio de la formación del hombre. Según la escritora, este conocimiento se refería a la procreación, al misterio y al rito procreativo, algo así como en Génesis 4:1 y luego a través de toda la Biblia. Y hasta que no tuvieron este conocimiento particular, no se avergonzaron de su desnudez, como universalmente y aún hoy en día los pequeños no se sonrojan hasta que son capaces de discernir entre el bien y el mal moral, o al menos advertirlo. 6.
Pero como en Lucifer nació espontáneamente un vapor de soberbia, deseando ser como Dios, esto es, creador, así por odio, envidia y rabia de querer tener al hombre socio suyo en el pecado y de no estar en el paraíso, por instigación satánica nació en Eva un vapor de soberbia, deseando desordenadamente ser semejante a Dios, igual a Dios, procreador o procreadora. Para llegar a conocer este misterio, estas leyes de la vida, presumiendo de sí, no se alejó de la planta del conocimiento del bien y del mal, sino que se acercó a ella, después a recibir la revelación del misterio, no de la enseñanza pura y del influjo divino, sino de la enseñanza impura e influjo satánico. Eva fue al árbol, su presunción la llevó a la ruina. La presunción es el fermento de la soberbia. 7. En el árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva encontró al seductor que mentirosamente la indujo a la desobediencia, esto es, a traspasar la orden de Dios. Génesis 3, 1-5. Esto es, según la escritora, a desear desordenadamente ser semejante a Dios, creador en la procreación, soberbia, por lo tanto a desobedecerlo, desobediencia, comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el árbol encuentra al seductor, el cual canta la canción de la mentira. ¿Piensas que hay aquí algo de mal? No, Dios te lo prohibió porque quiere tenernos como esclavos de su poder. ¿Queréis ser reyes? ¿Ustedes se creen reyes? No sois ni siquiera libres como es la fiera. Ella puede amar con un verdadero amor, ser creadora como Dios. La vida verdadera consiste en conocer las leyes de la vida. Entonces seréis semejantes a dioses y podréis decir a Dios, somos tus iguales. 8. Eva, con tal de alcanzar el fin de la prometida y decantada semejanza o igualdad con Dios Creador por medio de la procreación, engañada con tales palabras y cediendo a los halagos del seductor, no rehúsa los medios, por lo tanto traspasa el divino mandamiento o la divina prohibición. Génesis 3:6. Se entrega al placer de la glotonería y de la carne. Por esto, además de soberbia, pecó de desobediencia, de glotonería y de lujuria. Dios había dicho al hombre y a la mujer, os doy todo, tan solo me reservo este misterio de la formación del hombre. Satanás quiso arrebatar esta virginidad intelectual al hombre y con su lengua viperina acarició y fascinó los miembros y ojos de Eva, creando en ella reflejos y excitaciones que antes no tenía, porque la malicia no la había envenenado todavía. Ella vio, y al ver quiso probar. La carne se había excitado. Oh, si hubiera invocado a Dios, el Padre la habría curado. Pero Eva no fue al Padre, volvió sus ojos a la serpiente. Era una sensación dulce para ella. Al ver que el fruto del árbol era bueno para comerse y que era bello y atrayente, lo cortó y se lo comió. Y comprendió. Ya la malicia había bajado a morderle las entrañas. Vio con ojos nuevos y oyó con oídos nuevos los instintos y las voces de los animales y sintió arder en ella algo raro. Fue la primera en pecar. Condujo a su compañero a igual cosa. 9. Amaestrada y seducida por Satanás, por la serpiente, Eva cayó en un pecado de 4 ramas: soberbia, desobediencia, glotonería y lujuria. Y ya seducida y hecha discípula del demonio, se convierte para Adán en maestra y seductora. El pecado cuádruple que Eva había cometido por instigación diabólica. Adán lo cometió también por instigación de la mujer. Fue la primera en pecar, condujo a su compañero a igual cosa. Por esto, sobre la mujer pesa una sentencia mayor. Por Eva el hombre se rebeló contra Dios y por ella conoció la lujuria y la muerte. Por ella no pudo más dominar sus 3 estadios o reinos:
el del espíritu porque permitió que las pasiones se enseñorasen de él, el de la carne porque se envileció hasta seguir los instintos de los brutos. La serpiente me engañó, dijo Eva. La mujer me presentó el fruto y comí de él, dijo Adán. Desde aquel momento, la concupiscencia triple se apoderó de los 3 estadios o reinos del hombre. Y en otra parte, dice, y el árbol prohibido se convierte en realidad para el género humano en algo mortal, porque de sus ramas pende el fruto del saber amargo que proviene de Satanás. Y la mujer se convierte en hembra, y con el fermento del conocimiento satánico en el corazón va a corromper a Adán. 10. A consecuencia de este cuádruple pecado, que es soberbia, desobediencia, glotonería y lujuria, y particularmente por causa del cuarto, que es lujuria, remate de toda infeliz obra pecaminosa, como cosa que se puede conectar con la culpa de soberbia o desobediencia o glotonería, pero que se une mejor con la de la lujuria, a los ojos de Adán y Eva se abren y caen en la cuenta de estar desnudos. Se hacen taparrabos con hojas de la higuera y se los ponen. Génesis 3:7. 11. Así pecando los dos mueren en el espíritu, a la gracia de Dios. Y en castigo del pecado, Dios castiga a los primeros padres y descendientes con la pena de la muerte y la destrucción del cuerpo que se realiza a su tiempo. Además castiga a la mujer en su condición de madre y esposa, al hombre en el de la de trabajar. Además de condenarlos, los arroja del paraíso terrestre, imagen de la exclusión del paraíso celestial, y por lo tanto la pérdida de la amistad divina. Génesis 3, 22, 24. Llegada a este nivel la carne, corrompido lo moral, degradado lo espiritual, conocieron el dolor y la muerte del espíritu privado de la gracia y de la carne privada de la inmortalidad. La herida de Eva engendró el sufrimiento que no terminará sino hasta cuando muera la última pareja sobre la tierra. Y en otro lugar, el Padre Creador concedió la maternidad también a Eva, libre de todo cuanto ahora la envilece. Una maternidad dura y pura, sin el lastre de los sentidos. ¿De cuánta riqueza se despojó Eva? Más que de la inmortalidad. Pero la maternidad que dejó intocable, yo, la nueva Eva, la conocí para que pudiese decir al mundo cuál hubiera sido la dulce suerte de la mujer al dar a luz sin ningún sufrimiento, dice María. 12. El Génesis narra el pecado de los primeros padres y el castigo que Dios infligió a ellos y a sus descendientes. Ha sido sobre todo San Pablo, en Romanos 5, quien puso en luz la culpa de los primeros padres y se transmite a sus descendientes, esto es, a la humanidad de generación en generación, y que es exactamente el pecado original. El apóstol propone su doctrina estableciendo una especie de paralelismo o parangón entre Adán y Jesús, entre el primero y el segundo Adán. Muy pronto, los santos padres, por ejemplo San Justino, San Ireneo, a fines del siglo II, extendieron este paralelismo y así, teniendo ante sus ojos la Anunciación, compararon a Eva y a María, esto es, a la primera y a la segunda Eva. Nuestra escritora procede con modo analógico y pone en boca de María las siguientes expresiones. Yo he recorrido, al contrario, el camino de los dos pecadores. Obedecí en todas las formas, semejante a Dios, creando la carne que tendrá Dios. Me aniquilé en mi humildad. Escala de Dios, dije el sí que anuló el no de Eva al mandamiento de Dios. De mi seno nacerá el nuevo árbol que producirá el fruto, que conocerá todo el mal por haberlo padecido en sí y producirá todo el bien. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia.
El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.